¿Se ve bien? Que todo bien, se veía bien, te voy a decir. Perfecto. Primero presentarme, bueno, pues soy muchas cosas, ¿vale? Pero aparte de, soy soriana, soy autónoma, soy empresaria, soy economista. Entonces vivo en primera línea la situación que estamos viviendo todos, con la misma incertidumbre que vivimos todos. Voy a intentar ayudaros con todas estas cuestiones de financiación, porque creo que es uno de los temas más importantes ahora mismo, que más dudas nos está generando, y voy a intentar explicarme sin demasiados tecnicismos. Si en algún momento os resulta demasiado técnica la presentación que hago, pues comentadme y paro, me preguntáis y voy solucionando cuestiones. Bueno, pues perfecto. Vamos, cualquier cuestión, paradme en cualquier momento, ¿de acuerdo? Vayáis al chat o abrís el micro. Vamos a ver cómo podemos optimizar la tesorería. La situación actual de incertidumbre en la que estamos, pues está generando una situación en la que hasta ahora muchos empresarios no gestionaban hábilmente su tesorería porque, bueno, pues las entradas y salidas de dinero eran más o menos constantes, pero ahora nos encontramos en un punto crítico en el que la entrada de dinero no fluye, pero sí que evidentemente pues seguimos teniendo una serie de gastos y una serie de circunstancias que nos obligan a hacer pagos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que muchas veces no hemos tomado o no conocemos las herramientas que nos permiten tomar decisiones. Entonces, hasta ahora muchas pequeñas empresas y muchos autónomos, como siempre, como se he trabajado siempre, como yo os digo, con la contabilidad de cuaderno, o sea, en la que voy apuntando, hoy he vendido 300 euros y ha hecho sol, que hay comercios que así lo indican, pues no hemos sido capaces de ver si, por ejemplo, una inversión es realmente rentable, no nos ha preocupado, porque seguíamos en el día a día. No hemos sido capaces de analizar nuestras líneas de negocio, es algo que ahora nos tenemos que plantear. Todo lo que hago es realmente rentable. Muchas veces no tenemos ni tan siquiera un pequeño Excel que me diga las previsiones de tesorería para el próximo mes. Bueno, entraba capital, va saliendo para los gastos y funcionábamos. Tenemos que ser conscientes de, y este es el problema al que ahora nos enfrentamos, ¿no? Un sencillo Excel os permite calcular con vuestros históricos del año pasado, pues calcular qué gastos y qué salidas de tesorería vamos a tener, ahora que sobre todo no tenemos entradas. Hay que analizar los plazos de cobro y los plazos de pago. ¿Cuánto tardo en cobrar a mis clientes? ¿Cuánto tardan en pagarme mis clientes? ¿Cuánto tardo en cobrar a mis clientes? ¿Cuánto tardo en pagar a mis proveedores? Yo aquí hago un inciso, y es que si tenemos capital y podemos hacer frente a los pagos, esto es una cadena alimenticia. Entonces, exactamente igual que el león se alimenta de la gacela, pues nosotros, si podemos hacer frente a los pagos, no dejemos ahí en stand-by el pago a nuestros proveedores, porque al final nos repercute a todos. Tenemos que ser capaces también, por lo que os he contado, ¿no?, administrar nuestros flujos de efectivo. ¿A qué peligros nos enfrentamos? Pues el peligro, yo creo, fundamental es la huida hacia adelante, ¿no? Ese ¿no?, correr como pollo sin cabeza y pedir préstamos o financiación sin ser conscientes de cómo vamos a solventar estas situaciones. Nos vamos a encontrar con situaciones en las que esa huida hacia adelante provoque el pedir prestado. ¿Para qué? Para pagar deudas que tenemos o que teníamos. El famoso tapar agujeros, que utilizamos siempre esa frase. Bueno, pues finanzas, esto produce un shock, ¿no? Al final estamos endeudándonos más para poder hacer frente a los pagos que tenemos. Otro de los peligros y problemas que tenemos es la falta de conocimiento sobre los productos financieros, sobre los productos que nos permiten la financiación. Productos financieros de inversión, que a veces no sabemos dónde invertir, y productos a la hora de financiar nuestros pues, un préstamo, etc. Entonces voy a intentar, de una manera muy resumida,
contaros un poco la esencia de todo esto. Yo digo, de manera muy coloquial, para que los conceptos queden claros. Cualquier duda, me vais comentando. Otro de los mayores problemas a los que se enfrentan los pequeños empresarios es el daño a su patrimonio personal. Las pequeñas empresas y el autónomo vinculamos o tenemos muy vinculado nuestro patrimonio personal y nuestro patrimonio empresarial. Lo tenemos tan vinculado que a veces sería imposible ponerle líneas al campo. Entonces, y cualquier daño que se produzca en nuestro patrimonio empresarial afecta directamente a nuestra economía diaria, no mensual ni anual, no, la economía de cada uno de nuestros días. Es de agradecer, dentro de todas las medidas que se haya tenido en cuenta a los autónomos, ¿no? Parece que por primera vez hay medidas encaminadas a nuestro sector. Y otra de las peligros que tenemos es el abandono del barco. Muchos se quedaron hasta el final, como la orquesta del Titanic, pero habrá algunos que queden en el camino. Yo trabajo con muchos empresarios y ya algunos me han comentado la imposibilidad de comenzar la actividad cuando se restablezca el estado de alarma. Entonces esto, bueno, a mí me produce un daño tremendo. Otra de las preguntas que creo que nos tenemos que plantear es cómo generar efectivo, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo podemos generar efectivo? Es muy difícil porque muchos de vosotros no tendréis ventas ahora mismo, me imagino. Entonces, hemos de aplazar nuestras deudas con la seguridad social, nuestras deudas tributarias. Tenéis 3 meses sin intereses para aplazar vuestras deudas no solamente de IVA, sino del resto de impuestos que presentamos ahora. Tenemos de margen, os recuerdo, hasta el 20 de mayo para presentarlos, de todo este primer trimestre. Existe la posibilidad de alquilar o vender activos no estratégicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay el activo que yo no necesite, pues usar la aplicación que consideréis oportuna, pero hay fórmulas para poder intentar vender esos activos o si no, cuando se restablezca el estado de alarma. Revisar todas las facturas que tengáis pendientes, porque muchas veces tenemos ahí capital pendiente que no nos han pagado estas facturas nuestros clientes, ¿no? Pues bueno, pues ahora que tenemos tiempo, algunos ya lo habréis hecho, recordad, comenzar a revisarlo, hacer peticiones de esos saldos y, si es necesario, pues establecer medidas para ello. Analicemos el stock actual, es decir, vamos a revisar, ¿de acuerdo?, todo lo que tenemos en stock. Hay canales online, igual no tenéis una página web, pero hay alguien que os puede generar una página web y si no, hay canales online donde intentar realizar ventas, hay que buscar fórmulas. Si es preciso, renegociar con vuestros proveedores los plazos de pago. Al final estamos todos en un barco que zozobra de la misma manera. Y por supuesto, algo que nos tengo que contar es controlar gastos. Normalmente se suele comentar, ¿no? Es el bootstrapping, que es la etapa en la que la travesía del desierto, pues esa travesía del desierto que los autónomos y pequeñas empresas conocemos y que no solamente influye en el primer año en el que ejerces la actividad, como dicen algunos que nunca han tenido empresa pero se dedican a contarlo, pues esta travesía del desierto ahora es la que nos está afectando de manera significativa. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Hay algo? ¿No? No, perfecto. De acuerdo. La presentación se ve bien, ¿verdad? Vale. Comenzamos con las opciones de financiación. Entonces, a ver, perdón. Vale. Os voy a hacer un pequeño resumen de algunas de las fórmulas que nos permiten financiarnos para que lo entendamos de manera más rápida, porque muchas veces confundimos términos. ¿El préstamo para qué nos sirve? El préstamo, en un principio, significa que hoy nos dan 30.000 euros para comprarnos un coche o una máquina. Vale, perfecto. Entonces, lo que hace es financiar activos, financiar inversión. Lo que hacemos es tenemos un préstamo hipotecario para el local de nuestro negocio, o tenemos un préstamo para esa máquina. ¿Qué sucede? Pues que ahora algunas de las fórmulas que se están ofreciendo a los autónomos y pequeñas empresas, las dan también a todos, son préstamos. El préstamo
es idóneo para eso. Me das ahora 30.000 euros y, claro, yo puedo ahora mismo pagar las facturas, podría pagar deudas, podría pagar determinadas cosas. Pero el préstamo significa que nos entregan ahora esa cantidad. Yo veo más óptimo una línea de crédito. Falta el acento en crédito, ¿vale? Una línea de crédito. ¿Por qué una línea de crédito? Porque la línea de crédito, para quien no las conozca, significa que yo voy, el banco tiene a mi disposición esos 30.000 euros, pero yo los voy utilizando en función a la disponibilidad, ¿vale? Tengo la disponibilidad, pero yo los voy utilizando en función a las necesidades de liquidez que tengo. Por ejemplo, tengo que pagar las nóminas de este mes, saco 2.000 euros. Tengo que pagarle a un proveedor 600 euros. Recojo de esa línea de crédito ese dinero. Pero no me han entregado los 30.000 euros, sino que tengo una línea de crédito de 30.000 euros de la cual yo puedo ir disponiendo poco a poco en función a mis necesidades. Eso financieramente es más óptimo para lo que nos falta ahora, que es liquidez. Otras fórmulas de posibles financiaciones serían el leasing y el renting. Los explico brevemente porque a veces los confundimos. El leasing, lo que hace es una empresa de leasing, poner a mi disposición una máquina o un tal, con la opción de que yo a posteriori puedo quedarme con esa máquina. El renting, sin embargo, es una opción que os permite todo lo que sean alquileres, optar ahora por alquilar determinados bienes que vaya a necesitar en lugar de adquirirlos. Por lo tanto, solamente es un coste para la empresa, no es una inversión. Otras cuestiones importantes para que sepamos lo que son las entidades de capital riesgo. Por ejemplo, aquí en Soria tenemos a Soria Futuro, pues una entidad de capital riesgo significa que entra en mi capital social, ¿vale? Forma parte de ese capital social y arriesga conmigo en la aventura que es tener un negocio. Por otra parte, una sociedad de garantía recíproca, como por ejemplo Iberaval, para que todos conozcamos qué entidades son cada una, pues Iberaval lo que hace es avalar mi operación. Igual que estamos viendo la línea de avales del ICO, el Estado lo que va a hacer es avalar el 80% de nuestros préstamos, que ahora os voy a explicar. Y otras opciones, pues es valorar la empresa para una posible venta, ¿no? Es decir, como una opción más. Bien, no sé si hay alguna duda. Las retenciones de alquiler y profesionales se pueden aplazar, sí, todos los impuestos, ¿de acuerdo? Podemos aplazar, hacer el aplazamiento. Hasta ahora era solamente el aplazamiento del IVA, pero con las nuevas medidas fiscales tributarias que nos ha ofrecido el gobierno, también podéis aplazar esos pagos, ¿de acuerdo? Vale, alguien había contestado ya. Perfecto. Voy a seguir con las medidas del gobierno. Bien, en cuanto a las medidas del gobierno, tenemos los avales de las líneas ICO, COVID-19, las líneas de crédito y los planes. Voy a hablar un poquito de los planes de pensiones, porque es algo que ha quedado ahí relegado y por si acaso alguien no lo conoce y tiene disponibilidad de ello, ¿de acuerdo? Bueno, las líneas de avales ICO son unas líneas que lo que nos va a permitir es obtener liquidez, con el objetivo de poder hacer frente a vuestras necesidades de efectivo, de circulante. Pagar salarios, las facturas de los proveedores, el alquiler, el gasto de suministros, cualquier necesidad de liquidez que tengamos. También para esas obligaciones financieras o tributarias, ¿de acuerdo? Para todos esos pagos de obligaciones financieras o tributarias. Es decir, la línea ICO no me van a pedir que justifique a qué destino ese dinero. Sí que está, entre comillas, prohibido, ¿no? Que lo dediques a amortizar préstamos anteriores, ¿de acuerdo? Y lo que me va a permitir es poder hacer frente a esos importes que ahora mismo tenemos de necesidad de circulante, pero con un formato de préstamo. No sé si alguien lo ha entendido bien, pero bueno, el formato de préstamo, como os acabo de comentar, es idóneo para inversiones, para activos, pero yo no lo veo tan idóneo para circulante. Pero es el formato que tenemos ahora con estas líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué significa el ICO? Porque a veces no tenemos muy claro qué es el ICO. El ICO, el gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, lo que va a hacer es avalar nuestras operaciones. ¿Y qué significa esto en términos reales? Pues que
nosotros tendremos que ir a nuestra entidad bancaria, a nuestra entidad financiera, a quien tengáis confianza, y si queréis ir, pues podéis ir a todas las que hay, podéis solicitar información en todas las webs, porque ahora mismo hay espacio en todas ellas con estas líneas ICO. El Estado puso en un principio 10.000 millones de euros, que son unos cuantos ceros, 10.000 millones de euros a disposición de las pequeñas empresas y autónomos, y ahora mismo pequeñas, medianas y autónomos, y ahora mismo lo han ampliado porque la primera línea pues se quemó en horas, porque las solicitudes eran desde el 17 de marzo. Ahora han puesto otra nueva línea con otros 20.000 millones de euros, con el objetivo de que meter, entre comillas, liquidez. No es que el banco tenga ahora ese dinero, sino que lo que hace el Estado, no es que el ICO le regale el dinero, porque a veces esto genera confusión, no. Lo que va a hacer es que nosotros tenemos que negociar con nuestra entidad bancaria, y será el ICO el que bonifique, con un acuerdo, un convenio que han firmado entre las entidades bancarias y el ICO, el que financie esa situación. ¿Para qué? Para que si nosotros no podemos pagar, la operación estará avalada al 80% por el Estado. Tenemos tipos de interés reducidos. Esto es negociación bancaria, o sea, ir entidad bancaria por entidad bancaria, financiera, caja de rural, caja de ahorros, banco, caja de ahorros ya no, y solicitar las condiciones que os están indicando. Ayer me preguntaba alguien, es que me van a exigir un seguro. Impensable, ¿de acuerdo? Impensable. De hecho, yo creo que las entidades bancarias, la sensación que tengo con todas las personas que conozco que están trabajando en entidades bancarias, es que se están esforzando muchísimo para que llegue la financiación, para que llegue la liquidez a sus clientes y para que puedan hacer frente a todo esto. Entonces, los tipos de interés creo que más o menos son reducidos, por ahí 1,5%, al principio hubo hasta algún 2%, pero yo creo que lo están bajando. Entonces, bueno, consultad y ponerlo, ¿vale? Ponerlo en valor. Tendréis un año de carencia de vuestro capital, o sea, sabéis que una cuota de un préstamo está formada por la amortización del capital y por una parte de los intereses. Entonces, esa amortización del capital es lo que tenemos un año de carencia. ¿Esto qué permite? Pues muy sencillo, que durante un año, como no tenemos que amortizar capital, pues las cuotas son muy pequeñas y eso beneficia sustancialmente a la empresa. A largo plazo puede ser un problema, porque significa que en un periodo de tiempo más reducido tendremos que hacer frente a ese préstamo. Y los préstamos tienen un máximo de 5 años en esta línea. Por lo tanto, este año las cuotas serán pequeñas, pero el próximo año la cuota será amortización más intereses. Por lo tanto, esa amortización va a ser mayor. Voy a ver si hay alguna pregunta que oigo. Sí, hay varias preguntas, Mercedes, por favor. Vale, pues contesto las preguntas y continúo. ¿Qué requisitos hay para pedir avales ICO? Tienes que justificar que estés en situación de no liquidez. Vale, ahora lo hablamos, ahora lo veis en las diapositivas. Puedes ir a cualquier entidad, ¿vale? Podéis ir a cualquier entidad que no trabajéis con ellos. Voy a terminar la exposición y ahora os contesto a todas estas preguntas, que yo creo que alguna, ¿vale?, va a quedar más clara. ¿Cómo solicitamos e informaros? Llamar a vuestro banco, ¿vale? Llamamos a nuestro banco. Están teletrabajando casi todos vuestros gestores de vuestras entidades bancarias. O sea, llamarles, preguntarles. Podemos entrar, como decía, en las webs de otras entidades bancarias y solicitar la información. Se pondrá alguien en contacto con nosotros y nos empezarán a pedir documentación, etc. Entonces, yo lo que os recomiendo es solicitar condiciones en diferentes entidades. ¿Qué es lo que sucede? Que la entidad arriesga el 20%. Si arriesga el 20%, esto significa que lo que ha querido el Estado es que fluya la financiación y que nos llegue a la mayor parte de empresas. Es decir, si hay situaciones en las que no nos van a prestar. Si hay 3 situaciones, bueno, en un principio si estáis en situación de concurso de acreedores, si tenemos una insolvencia a 31 de diciembre del 2019, en estas situaciones no nos van a prestar. La línea ICO no es la vía. Otra cuestión es que vosotros vais a la entidad bancaria y la entidad bancaria no solo ofrece ICO,
os está ofreciendo otras cuestiones. Preguntad qué os ofrece, ¿de acuerdo? Porque puede ser que la línea ICO no sea lo que mejor encaja con lo que nosotros buscamos. Entonces, pues preguntad qué otras opciones tienen de financiación, ¿de acuerdo? Incluso hay otras líneas ICO que puede ser que sean más interesantes que esta. Todo depende de la situación en la que estemos. La entidad bancaria es la que al final decide si arriesga por nosotros o no. No es el ICO, no es el Estado el que nos da el préstamo y nos da la mano. No, el apretón de manos lo tenemos con la entidad bancaria. Son ellos los que arriesgan su dinero. Por lo tanto, son ellos los que deciden en función a un análisis de riesgos. Ellos lo que hacen es un análisis de riesgos. Ahora os cuento un poco cómo lo hacen. Entonces, en función a eso, deciden si somos candidatos para prestarnos o, perdona, pero no te puedo prestar este dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué documentación nos van a pedir? Bueno, pues en principio toda la que consideren necesaria para el estudio de la operación. Entonces, iréis a una entidad bancaria y os pedirán menos cosas, e iréis a otra y os pedirán más. Evidentemente, si no soy cliente de la entidad bancaria, ¿qué va a suceder? Pues que posiblemente no tengan, ¿no? Hay entidades bancarias, os habrá pasado, además es que están casi todos teletrabajando, no sé si hay alguien por ahí de entidades bancarias por ahí, pero bueno, que sepáis que están trabajando muchísimo, de hecho están haciendo muchos de ellos muchísimas más horas de lo que de las que tiene, ¿vale? De las que tiene el reloj, porque tiene un exceso de trabajo brutal, muchísimas solicitudes, entre las moratorias de las hipotecas, etcétera, tienen muchísimas cosas. Entonces, los que se dedican a empresas, incluso nos están llamando directamente a las empresas para ofrecernos, antes incluso de la salida de las líneas ICO, para contarnos qué límites de financiación teníamos. Para todos los bancos, cada uno de nosotros tenemos un nivel de riesgo. Bueno, ¿funciona qué? Pues a los ingresos que tenéis, a evidentemente los activos que tenemos, y en función a todo eso se mete en una coctelera y cada banco hace un cálculo de ese algoritmo de manera distinta. Por lo tanto, lo que para un banco es un riesgo de, pues este cliente le concede un riesgo de máximo 10.000 euros, en otro banco son 15.000. Por lo tanto, hay que probar en distintas entidades bancarias. Seguimos con la documentación. Os van a pedir todo aquello que consideren. ¿Qué es lo que os van a pedir seguro? Pues todos los impuestos que hemos presentado en 2019. Si tenéis ya el primer trimestre de 2020, pues el primer trimestre de 2020, toda la facturación de 2020, todos los balances de 2019, toda la información económico-financiera que solicitan habitualmente. Y además nos piden una memoria en la que tenemos que explicar qué necesidades de financiación tenemos, el por qué tenemos esas necesidades de financiación y cuáles son, evidentemente, ¿no? Cuáles son tus gastos. Para ello hay una máxima y unos máximos, ¿de acuerdo? Unos límites. Cada entidad decide el riesgo que asume, como os comentaba, pero los límites son hasta el 25% de los ingresos anuales de 2019, es decir, cogéis vuestra facturación de 2019, facturé 100.000, pues hasta 25.000, ¿vale? 24 meses de gastos de personal, es decir, nóminas, seguros sociales, eso durante 2 años, el coste de nuestros trabajadores de 2 años, ese es otro de los posibles límites. Y luego, las necesidades de liquidez, las pymes, en nuestro caso como pymes, en los próximos 18 meses. Es decir, como pymes vamos a contarles lo que vamos a necesitar de liquidez, por eso necesitamos una memoria explicativa y tener muy claras las previsiones de tesorería que os contaba al principio, es decir, qué entradas y salidas de capital voy a tener, y en esos próximos 18 meses las necesidades de liquidez. Con esto paso a contestar vuestras preguntas y así dejamos zanjado el tema de ICO, ¿de acuerdo? Vale, los requisitos para pedir avales de ICO, en un principio, pues es tener una empresa abierta, pequeña, mediana empresa autónoma y la documentación que nos soliciten. Lo único, si estábamos en concurso de acreedores, situaciones concursales, pues evidentemente no, ¿vale? Situación concursal no tenemos opción. Justificar que estáis en situación de no liquidez como tal, no, es decir, sí que evidentemente os van a entrar en el CIRBE. El CIRBE es la Central de Riesgos del Banco de España y van a comprobar los préstamos que tenemos.
Yo la sensación que tengo es que no os piden qué capital tenéis ahora mismo en depósitos o qué dinero tenéis en la cuenta corriente, pero sí que evidentemente qué préstamos tenemos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde no se les puede mentir, ¿de acuerdo? Y eso va a Central de Riesgos del Banco de España y ellos informan. Si evidentemente hemos tenido un historial de impagos y de morosidad, pues la morosidad evidentemente no nos va a permitir conseguir un préstamo, eso es seguro, porque el Estado no va a financiar situaciones de morosidad constante, ¿de acuerdo? Podemos ir a cualquier entidad, ya os he comentado, donde queráis, sin ningún problema, o sea, total libertad. Y ante una situación en la que no necesites liquidez inmediata, ¿qué es más aconsejable? ¿Una póliza de crédito o un préstamo de SGR con Iberaval? Vale. Voy a revisar los préstamos con Iberaval, además justo al final, con la bonificación que tienen. Entonces, bueno, no sé cómo te llamas, pero usuario, no sé su nombre, lo contesto luego al final. Si queda alguna duda, me lo reclamáis de nuevo. Pilar nos pregunta si nos piden balances e impuestos, evidentísimamente, ¿de acuerdo? Es decir, toda la información económico y financiera que nos soliciten, balances, impuestos de 2019, hay impuestos que, ¿vale? No hemos cerrado determinados impuestos todavía, pero toda la información que nos pidan estará ahí. ¿Alguna duda más de ICO? Que si nos piden aval personal. No, el aval es el aval del Estado. El Estado está avalando esta operación para que, no sé si lo explico correctamente, pero en un préstamo hipotecario estamos acostumbrados a que nos avalen, por ejemplo, pues el primer préstamo que pedimos todos, pues nos avalan los padres, ¿de acuerdo? O en un préstamo de un negocio, pues a veces avalamos personalmente con nuestro propio patrimonio esa operación, esa compra de esa nave o de ese local. Vale, pues en este caso no nos están pidiendo un aval personal, ¿de acuerdo? No nos están pidiendo un aval personal, pero sí nos están pidiendo, evidentemente, pues conocer todos los activos que disponemos, el activo total de nuestra empresa y nuestros activos personales también, ¿de acuerdo? En el caso de autónomos, al 100%. La cosa es que no avala el Estado es el que avala con ese 80%. ¿Alguna duda más? Bueno, pues continúo con las líneas de crédito y así voy contestando una pregunta que había ahí pendiente. En Real Decreto el Estado lo que ha obligado es a las entidades financieras a mantener las líneas que tenían ahora mismo concedidas. Es decir, si yo tenía una línea de crédito que tendría que haberse renovado, es que me la renuevan ahora, este mes de abril, ¿de acuerdo? Pues evidentemente esa línea de crédito se mantiene hasta durante todo el estado de alarma y creo que es hasta el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite a las empresas? Nos está permitiendo mantener esa línea de crédito. ¿Qué opino yo? Pues que ya si mantenéis una línea de crédito, y ahora vuelvo a explicar un poco lo que es, preguntad en vuestra entidad bancaria, negociar, porque al final las entidades bancarias lo que hacemos es el ejercicio de negociación puro y duro, negociar si podéis solicitar la ampliación de esa línea. Puede ser, en algún caso, igual más interesante que pedir un préstamo. Todo depende, ¿eh? También es cierto que ahora veremos los préstamos de Iberaval, veremos que están bonificados, con lo cual es interés 0% y el dinero al 0% hay que cogerlo siempre, pero bueno, con cuidado, con cautela, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de crédito, opción que yo creo muy interesante, a negociarlo con vuestra entidad bancaria y decir, oye, mira, pues en lugar de pedir un préstamo ICO que igual me ahoga, me genera un cuello de botellas en 5 años para devolverlo, etcétera, pues prefiero que me amplíes la línea de crédito, analizarlo y si bueno, esta entidad bancaria lo considera oportuno, pues sería una de las opciones, ¿de acuerdo? De financiación. Otra de las cuestiones que se ha regulado por el Estado son los planes de pensiones. Los planes de pensiones es ese importe que nosotros hemos acumulado y como empresarios, autónomos, hemos generado ahí una capacidad de ahorro, pues nos van a permitir disponer de ello. En el caso de los autónomos tenemos dos opciones. Desgraciadamente, si cesáis vuestra actividad como autónomos, podéis disponer del plan de pensiones
o bien si nuestro establecimiento pues tiene la apertura suspendida, como es el caso de muchos de los que estamos ahora mismo aquí en el chat, ¿no? Pues en cualquiera de esos dos casos tenéis disposición, podéis disponer de ese capital. ¿Cuánto podemos disponer? Pues evidentemente, como siempre, no va a poder ser superior, hay unos límites. Y el límite es los ingresos netos estimados que hayáis dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de la apertura al público o de la crisis sanitaria. Entonces, ese va a ser el límite. ¿Cómo vamos a calcular y todo esto? Pues todavía está el tema en desarrollo, ¿vale? De hecho por lo que he hablado con gente que conozco de entidades bancarias, pues tienen muchas solicitudes, pero como todavía no se ha regulado, pues están pendientes de ver cómo calcular estos ingresos estimados, ¿vale? Cómo hacer todos estos trámites. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Vale, perfecto. Bueno, continuamos con la administración autonómica y ya aquí añadiría administraciones autonómicas y locales. Tenemos que estar muy pendientes de nuestras administraciones, Junta de Castilla y León, administración local, nuestro ayuntamiento, si toma algún tipo de medidas, ¿no? Diputación de Soria, ayuntamiento al que correspondamos, al que corresponda nuestro domicilio fiscal, etcétera. Entonces, muy atentos a todas esas posibles medidas que en un momento dado pues nos pueden ayudar. Voy a comentar exclusivamente las de la Junta de Castilla y León y en esta tenemos la indicación de la duda que teníamos hace un momento, ¿de acuerdo? Tenemos las líneas COVID de 2019 que lo que hacen es pues el apoyo a la liquidez, a ese circulante que necesitamos. Los destinatarios son pequeñas empresas, micropymes y autónomos. El importe, tenemos un rango entre 6.000 y 40.000 euros con bonificación total de los costes financieros. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que es dinero a interés cero. Problema. Tenemos un plazo entre 12 y 36 meses con 12 meses de carencia. ¿Qué sucede? Pues que si pedimos, pues es tan fácil como dividir, aquí no hay intereses, así que cualquier cálculo que queráis hacer de liquidez, pues quiero pedir 6.000, quiero pedir 15.000 euros, quiero pedir los 40.000, pues hacemos el cálculo de 40.000 dividido entre 24 meses y con esos 12 meses de carencia y veréis que la cuota es absolutamente desorbitada. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que si claro, es muy interesante, ¿vale? Dinero a interés cero, pero por la contrapartida es que las cuotas de amortización del préstamo son muy amplias porque el periodo de devolución del préstamo es muy corto, ¿de acuerdo? Entonces, en esos máximo 36 meses, 24 con los 12 meses de carencia, tendremos que devolver el préstamo. La tramitación de estas solicitudes es a través de Iberaval. Iberaval os está, de hecho, FOES envió hace pocos días un enlace cuando salió esta línea, entonces podéis acceder directamente si encontráis ese correo con ese enlace, pero si no entráis directamente en la web de Iberaval, os tenéis que dar de alta como usuario en Iberaval y comenzamos a todo el trámite. Lo mismo, nos piden documentación, evidentísimamente. Y hay que tener mucho cuidado, lo que os comento desde mi punto de vista, con el cuello de botella que se puede producir en nuestra empresa porque después hay que devolver ese préstamo, ¿de acuerdo? Es el problema que veo yo a la devolución de préstamos. No sé si había alguna pregunta. Vale. Sí, me preguntan si los préstamos están totalmente bonificados, tanto los costes de Iberaval como intereses de la entidad bancaria. Sí, están completamente bonificados. Y tenemos también una bonificación de si el negocio, el domicilio social, Soria Capital, creo que es una bonificación de 2.500 euros, ¿de acuerdo? También por parte del Ayuntamiento de Soria. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que hasta que tengan ellos también el dinero vía presupuestos, vía Junta de Castilla y León, se comenta incluso la modificación del ayuntamiento,
tenéis que tener en cuenta que posiblemente tengáis que hacer frente primero nosotros a estos costes y luego se nos bonificarán, ¿de acuerdo? No sé exactamente cuándo se bonificarán, pero tendremos que hacer primero frente a esos costes. Cuestión también a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Los costes de la entidad bancaria son, bueno, todos los costes están bonificados, pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que primero tendremos que hacer frente a ese pago. También para entrar en Iberaval, sabemos que, no sé si lo sabéis, tenéis que pagar una cuota de entrada que son 30 euros. Esa cuota de entrada se os puede devolver en el momento en el que, ¿de acuerdo? En el momento en el que liquidemos vuestro préstamo o podemos mantenerla ahí para seguir optando a líneas de avales de Iberaval. Bueno, el apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial es otra de las medidas formuladas por la Junta de Castilla y León. Destinatarios, pymes, de sectores especialmente afectados. Estamos afectados muchos sectores, pero evidentemente hostelería, todo lo que es nuestro país depende muchísimo, nuestra economía, de la hostelería, perdón, del turismo, y esto pues desgraciadamente va a ser un lastre a la hora de nuestro, bueno, de la posible, vamos, no, de la recesión económica que vamos a tener y de las posibles situaciones muy complicadas que vamos a sufrir, porque al final, como os decía, esto es una cadena alimentaria, todos al final, aunque yo no suministre a hostelería, porque es un negocio completamente distinto, pero nos afecta a todos. El comercio, a mí es que casi me saltan las lágrimas cada vez que hablo del comercio. El comercio pues está sufriendo muchísimo esta situación con un cierre de sus establecimientos. Lo primero son las vidas humanas, que nadie me malinterprete, pero está sufriendo muchísimo el comercio y evidentemente pues hay que protegerlo, y ahí soy muy pesada, pero creo que tenemos que hacer un poquito de autarquía, ¿de acuerdo? Entonces, entre los que somos, autoalimentarnos, ¿no? Los negocios de Soria, que se autarquía, que nos autoalimentemos entre nosotros, porque si 50 euros se quedan aquí en Soria, yo se los doy al carnicero, el carnicero se los da al que compra el ganado, etcétera, pues siguen ese ciclo, porque tenemos una situación en los próximos meses complicada. Y evidentemente también a la industria, ¿de acuerdo? Entonces son los tres sectores que se ven afectados por esta medida. Estamos también esperando que reglamenten, pero bueno, el importe será en función de la necesidad de la empresa a corto plazo y su capacidad de mantenimiento de la actividad, y los plazos llegan hasta los 48 meses, ¿de acuerdo? Lo mismo, tramitación de solicitudes a través de Iberaval, y estas son medidas nuevas publicadas en el BOCIL el día 16 de marzo, y así vamos a estar en una constante, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos levantamos, yo por lo menos, lo primero que leo, bueno, lo primero no, pero de lo primero que leo por las mañanas es el BOE y el BOCIL, no tenemos otra lectura mejor al parecer. Después tenemos ayudas a la transformación digital. Esta situación que estamos viviendo va a generar un cambio en muchos aspectos de nuestra economía, sociedad, etcétera. Eso esperamos, porque si no hemos aprendido nada de esto, pues será complicado subsistir. Entonces, la Junta de Castilla y León lo que promueve es la financiación circulante e inversiones que permitan esa transformación digital. ¿Qué quieren? Evidentemente, pues que implementemos medidas que mejoren nuestra relación de teletrabajo. No todas las empresas pueden teletrabajar, evidentísimamente, pero bueno, para todos aquellos que sí, y que fomenten pues los procedimientos de modernización, ¿no? Al final es el objetivo. Los importes, los veis, son de 6.000 a 600.000 euros, con bonificación del 1,25% del tipo de interés, con lo cual amplitud de rango total, y los plazos de 12 a 60 meses, con 12 meses de carencia también. También la tramitación a través de Iberaval. Y tenemos también el aplazamiento de cuotas para beneficiarios de préstamos en los programas de reindustrialización y crecimiento empresarial del ICE. Esto es una medida estimada por el Gobierno, y cualquier préstamo que tuvierais con determinadas entidades, pues vamos a tener un aplazamiento de cuotas. En este caso es pues las cuotas que teníamos por un préstamo a través de
de cualquiera de estas líneas del ICE, pues bueno, en función, ¿vale? El ICE, al final esto yo creo que va a consistir en una especie de negociación, pero bueno, en principio son las cuotas previstas en el cuadro de amortización, entonces se va a hacer ese aplazamiento de cuotas hasta la situación de fin del estado de alarma y en algunos casos hasta el 31 de diciembre. Y eso sería en cuanto a el aplazamiento de cuotas. Voy a ver las preguntas que tenéis y... Beatriz me ha preguntado, se supone que será un porcentaje de la facturación de 2019. Entiendo que se refiere a las líneas FICO. Es la facturación de 2019, ¿no? Los ingresos lo facturado en 2019, pues ahí el 25%. Otra persona ha preguntado si ahora mismo tienes liquidez hasta dentro de unos 6 o 10 meses, ¿es aconsejable pedir una línea de crédito o préstamo de este tipo? Si se agotan estas líneas, ¿crees que se tendrá opción de pedir dentro de unos meses algún préstamo o línea de crédito con estas condiciones? A ver, las líneas en un principio están previstas hasta el 31 de diciembre. Si disponemos de financiación, yo no, o sea, así a bote pronto no te puedo decir que es mejor o peor. Sí que líneas con interés muy reducido y que sabemos que vamos a poder afrontarlas, puede ser que no lo necesitemos, pero puede ser una buena opción, ¿de acuerdo? Una opción de viabilidad y de conseguir una financiación a un tipo de interés muy reducido y poder emplear ese capital adecuadamente para el crecimiento de la empresa, no para malgastarlo, para el crecimiento de la empresa, para contratación de trabajadores. Si se tiene financiación, no es descabellado pedir financiación. Lo que es descabellado es pedirlo si estamos tapando muchos agujeros, ¿de acuerdo? Después tenemos Beatriz en la línea PYME. Hay aplazamientos de cuotas en un préstamo Iberaval para una empresa. Vale. ¿Hay aplazamiento de cuotas en un préstamo Iberaval para una empresa de turismo? Sí, vuelvo en la presentación. Perdona que me había quedado la última hoja. Tenéis el apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial, hostelería, turismo, etcétera, se van a ver bonificadas, se van a ver beneficiadas por Junta de Castilla y León con estas líneas de Iberaval. Entonces, de hecho, también existen unas líneas, lo que pasa que, claro, no las he pedido, pero bueno, había unas líneas que también estaban financiadas por el propio Estado. Pero cualquier préstamo de Iberaval, sea la empresa, el sector que nos dediquemos, pues evidentemente hay unas ventajas financieras. Me preguntan que si hay algo más o menos concreto sobre las ayudas de Diputación. Yo hasta que no está publicado no comento nada, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, de las ayudas de Junta de Castilla y León me hicieron un comentario hace 15 días sobre algo que se iba a publicar y no ha salido. Entonces, yo hasta que no está publicado no me creo absolutamente, no es que no me crea, sino que lo que no está en boletín no lo tenemos en cuenta. O sea, yo por lo menos no lo voy a comentar. No, es que no lo puedo comentar porque no está. Si la línea PYME ICE, el máximo préstamo dependerá de la facturación del 19. Sí, las líneas, sí, la facturación de 2019 nos va a condicionar los límites máximos. Al final, quien arriesga es tu entidad bancaria, con lo cual, si considera que, claro, la facturación de 2019 es un referente, porque en 2019 estábamos en una situación en la que las empresas en general, el crecimiento a nivel global de España, estamos en situación de crecimiento, con lo cual, evidentemente, ahora la facturación de 2020 se ha visto reducida. Entonces, se verá reducida. Habrá alguna empresa que crezca, pero en realidad el 99,9% de las empresas va a decrecer su facturación. Entonces, lo que hacen es analizar la de 2019. Me preguntan también por la moratoria de pago de hipotecas anti-Iberaval. No, la moratoria de pago de hipotecas Iberaval no. La moratoria de pago de hipotecas
La hipoteca la tenemos firmada con nuestra entidad bancaria y es con nuestra entidad bancaria con quien tendremos que negociar esa moratoria en el pago de las hipotecas. Pensemos que la moratoria del pago de hipotecas es para personas físicas y para la vivienda habitual, tenedlo en cuenta, no... Vale. Bueno, tenemos también, a ver, las cuotas de autónomo hay que seguir pagándolas sin poder ejercer, vale. Las cuotas de autónomo, bueno, hay dos opciones, darse de baja en la actividad, ¿vale? Darse de baja en la actividad en la agencia tributaria y evidentemente en las cuotas de autónomos, pero hay que tener muy claro que dejarías de percibir la prestación por cese de actividad, que es una de las opciones que nos ha planteado el gobierno a los autónomos, y luego pues la complejidad a la hora de volver a reiniciar nuestra actividad. Entonces el cese de actividad yo no lo recomiendo. Si hemos solicitado la prestación por cese de actividad, la puedo solicitar en el momento en el que o mi facturación ha disminuido por debajo del 75%, perdón, sobre la facturación que tenía en los 6 meses previos y en determinados sectores como ganadería y agricultura en 12 meses previos. Si ha descendido, puedo solicitar la prestación para los autónomos, y o bien si no soy una de las actividades que está en el Real Decreto y entonces he tenido que cerrar mi negocio, he tenido que bajar la persiana. Si he tenido que bajar la persiana, pues tengo la opción de esa prestación por cese de actividad. Es una prestación que es distinta a la habitual por cese de actividad. Consiste básicamente en que nos van a abonar el 70% que a los autónomos nos ha llegado el dinero el viernes, ¿vale? Este sábado ya teníamos el ingreso del 70% de nuestra base reguladora, es decir, unos 600 y pico euros al mes si tenéis la base mínima. Si tenéis una base superior, pues ese importe es mayor. Y evidentemente la cuota de autónomos hay que pagarla. De no pagarla, de no hacer el abono de esa cuota de autónomos, las cuotas de marzo que no se han pagado, sí que se ha establecido una especie de moratoria para poderlo pagar, pero yo recomiendo pagar la cuota de autónomos porque la seguridad social para mí es absolutamente sagrada. Y si habéis pedido la prestación por cese, nos devolverán la cuota de autónomos pagada, la parte proporcional de marzo, la de abril, y si, por ejemplo, se levantara el estado de alarma el 20, vamos a poner el 10 de mayo, pues cobraríamos íntegro el mes de mayo de prestación por cese de actividad y nos devolverían nuestra cotización. ¿El cese de actividad obliga a haber hecho un ERTE? No. El cese de actividad, bueno, no sé exactamente la situación, pero bueno, estamos hablando del cese de actividad para autónomos. ¿Has podido hacer un ERTE o sigues pagando a tus trabajadores? Esto no sé. Entonces entiendo que el disponer de liquidez actualmente no es un criterio para denegar un aval de ICO. El que yo tenga liquidez o no tenga, es decir, si mi empresa no dispone de liquidez, pues porque además es que una de las cuestiones fundamentales ha sido el mes de marzo, es un mes todavía, el primer trimestre del año suele ser un primer trimestre complicado para casi todas nuestras empresas, y comienza a sonar la caja registradora a partir de abril, ¿no? Entonces, en muchos de los sectores que estaréis aquí en este chat. Entonces, pues, evidentemente, el no tener liquidez no va a suponer que no os puedan dar la línea ICO. Sí que si hemos sido morosos, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos el problema. Es decir, si ese problema de liquidez ha sobrevenido, digamos, por la situación del COVID, pues evidentemente no va a ser tenido en cuenta por las entidades financieras. Las entidades financieras, que son las que nos prestan el dinero, son las que saben cómo estamos. No lo olvidéis, o sea, saben en qué situación estamos cada uno de nosotros. Vale, no, la prestación, me pregunta María si hay que pedir la prestación por disminución de ingresos. La prestación por cese de actividad la hemos solicitado a partir del día 14 de marzo y no tenemos que estarla pidiendo constantemente. La hemos solicitado a nuestra mutua, por si alguien tiene dudas sobre esto,
Por si alguien tiene dudas, os explico. El funcionamiento es, entráis en vuestra mutua, os piden un formulario que ha simplificado bastante. Los primeros días teníamos que dar muchísima más información, ahora es bastante más sencillo. Completamos el formulario, la mutua comprueba esos datos y si estamos dentro de las actividades previstas o bien estamos justificando una bajada en nuestros ingresos, pues nos van a conceder esa prestación. Hay que tener en cuenta, si no cumplimos, hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Si luego a posteriori no hemos cumplido los requisitos, hay que tener en cuenta posibles inspecciones o cuestiones adicionales. Pero bueno, ante la situación de necesidad de liquidez, esto suena fatal, pero a veces se piden ayudas y no siempre las necesitamos o no siempre cumplimos todos los requisitos. No es lo correcto, en este caso, que yo creo que las ayudas tienen que ir encaminadas a todos aquellos que realmente lo necesitan, pero si no cumplimos los requisitos, pues tendremos que devolver los ingresos indebidos. O se hace automáticamente, sí, se hace automáticamente al pedido del primer mes, ya desde el 14 de marzo, a todos aquellos que cerramos nuestros negocios, pues ¿vale? Tenemos el derecho a la prestación por cese de actividad. ¿Alguna duda más? ¿Algo que os pueda resolver? ¿Qué tal? ¿Le he ido muy deprisa? No, no muy bien. Mercedes, no sé si alguna duda más os asuste. Podéis abrir el micro también, ¿vale? Si queréis hablar algo o aportar algo. Yo sí, no tendréis ni idea de cuándo van a salir las definitivas líneas del ICE para pymes. Hola, Beatriz. Pues, Hola, Mercedes. Pues, como bien sabes, yo ya te digo, todo lo que no esté publicado, yo no sé si, Bea, tú sabes algo más. No, yo no sé nada más. Yo, si me entero de algo, os comentaré. Yo mañana tengo una reunión también con videollamada con el ministro de Seguridad Social, entonces, por la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid. Entonces, si sé de algo, ¿vale? Ya os digo, yo hasta que no está publicado no arriesgo, pero bueno, si me entero de algo, pues os lo comentaría. Es que, hombre, solicitar una financiación, si luego estas son mejores, pues ahora Ya. mismo es un poco arriesgado. Claro, es que ahora estamos en ese riesgo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago? Pido lo que hay ahora mismo, espero a ver. Las medidas también hay que tener en cuenta que, a ver, estamos en una situación en la que esto es una constante de medidas nuevas, medidas que se tienen que tomar con la mayor diligencia posible. Eso yo lo tengo clarísimo, que es uno de los fallos que tenemos, que las instrucciones no se están tomando, digo todas las administraciones, Dada la situación que tenemos, pues es que el autónomo, el empresario, a veces no puede aguantar un mes, 2 meses, 3 sin ingresos, pero mucho más tiempo no. Entonces, pues se necesita una diligencia debida, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, pues igual que las líneas de préstamos, la línea ICO, salió un primer bloque de 10.000 millones de euros con el objetivo de ver cómo funcionaba, ver si todo se estaba gestionando adecuadamente y después hacer una segunda fase. Porque, pues claro, el aprendizaje también es a base de errores, entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué financiación es ahora mismo la mejor? Pues claro, financiaciones con plazos muy cortos y con intereses, o sea, las financiaciones con plazos muy cortos nos van a suponer problemas de tesorería a posteriori para los próximos años, con lo cual mucho cuidado. Y las financiaciones con intereses bonificados, pues hay que intentar ir a por ellas, así de claro. Así de claro. El problema está que no sabemos todo lo que vamos a tener. Claro. No te he hablado del todo, Beatriz, ya lo siento. No, bueno, pero ya sabes, los bancos están llamando porque que se acaban, que no sé qué, y luego oyes este tipo de préstamos que a lo mejor es mejor
y estás esperando, pero los otros presionándote, entonces es un poco ahí complicado, pero bueno. Yo, bueno, si me entero de algo os comento. Vale. Bueno, gracias. Bueno, Se gastan rápidamente las líneas, Mercedes. La pregunta del final. ¿Llegan a todos? la última, ¿se gastarán rápidamente las líneas o si las pides dentro del plazo? Si nos llegaran a todos. Pues no te puedo contestar a esta pregunta. Las líneas tienen final. Perdonad, se me ha olvidado la botella de agua. Las líneas tienen, de momento, unos fondos. Entonces, tenemos una primera línea con 10.000 millones de euros y una segunda con 20.000. Hablo de importes para las pymes. Entonces, ¿hasta cuándo llegarán? Pues los 10.000 millones de euros se comentaba que iban a durar horas. Yo no tengo esa información, pero se comentaba que iban a durar horas. Tan sencillo, ¿por qué? Porque desde el 17 de marzo fueron entrando peticiones en las entidades financieras empezaron a gestionarlas, etcétera. Entonces, si no hay una necesidad clara de financiación, o sea, esto es como siempre, ¿qué será mejor? Optar por pedir esa financiación, esperarme. Si los economistas, yo siempre digo, cuando yo tengo alumnos en la universidad, y siempre les digo que lo que nos tendrían que regalar al principio de la carrera es una bola de estas ¿cómo se llaman? Las de las pitonisas, las bolas del futuro. Porque como siempre hacemos planificación, pero nunca nos sale nada de lo que planificamos, o sea, esto es una verdad inmutable de la naturaleza, o sea, planificamos, tesorería, pero luego nunca llegamos a conseguir que esa planificación salga al 100%. Si a alguien le ha salido alguna vez al 100%, ole, ¿vale? Una previsión de tesorería que te salga al 100%. Pero siempre estamos planificando. Entonces, ¿qué pasará? Yo ni puedo aseguraros, ni sé, ni tenemos información suficiente para saber. Ojalá, la idea y lo correcto sería que a nadie le faltara financiación, pero la realidad, pues evidentemente, pues va a ser otra. Sobre todo empresas que yo, una de mis mejores amigas, trabaja en tema de concursos, trabajaba en tema de concursos y estoy en contacto con su empresa en Madrid y ya están otra vez repuntando los concursos de acreedores. Estaban ya planificando, o sea, diversificando su negocio hacia otras líneas porque habían tenido muchísimo trabajo estos años y, pues nada, otra vez tienen negocio, desgraciadamente. No sé si tenéis alguna duda más, algo que os pueda contestar. Espero haber sido... He intentado utilizar palabras, la terminología que os resultara lo más fácil posible, pero que me disculpen aquellos que, pues eso, tapar agujeros, esa terminología que a veces no es del todo correcta en finanzas. ¿Alguna cosita más, chicos? Pues si tienen más preguntas, Mercedes, podéis abrir los micros también, como ha hecho Beatriz. Bueno, pues no parece que haya nada más. Nos están dando las gracias, Mercedes. Yo lo mismo, darte las gracias por tu ponencia. Ha sido muy clara, ha sido muy sencilla. La verdad que se entendió muy bien. A mí yo la entendí muy bien. Y daros las gracias a todos vosotros por seguir ahí y estar con nosotros, ¿no?, en este nuevo espacio. Y estamos para lo que necesitéis. La jornada está grabado, se subirá, se mandará un enlace con la presentación y donde se cuelga, ¿vale? Que se cuelga en el canal de YouTube. Y bueno, pues poquita cosa más. Yo sigo viendo todos los días, mañana otra vez y pasado otra vez, si os apuntáis en las jornadas que tenemos. Mañana tenemos a 4 casas. Y pasado en tema de prevención a nuestros compañeros Nuria y Pedro, os veo en este espacio. Y encantada. Y muchas gracias, Mercedes, por todas tus explicaciones y tus aclaraciones. Nada, muchas gracias, Beatriz. Gracias a Fuego por el enorme trabajo que hacéis, que sois un equipo genial y nada, y que podamos volver a vernos dentro de poco. Exacto, que podamos volver a vernos dentro de poco. Nos vemos dentro de poco. Vale, cualquier cuestión estoy a vuestra entera disposición, como siempre. Un saludo. Muchas gracias, un saludo, gracias a todos. Chao. Hasta luego.